Ustedes me dicen. ¿Ya? Ok. Hola, gracias por acompañarnos a las personas que se hayan conectado a la transmisión. Pues vamos a contar con una pequeña conversación, slash plática, slash, pues, ¿qué? Como, pues sí, pues sí, discusión, si quieren, alrededor de la pieza que estamos presentando el colectivo de Bikini Wax en la Galería Curimansuto, en el marco de su programa de siembra. Y bueno, solo para presentar a las personas que nos están acompañando hoy, que por un lado está eh, Ingar Emmelheinz, que pues es escritora, investigadora y docente. Por otro lado está Eduardo Baroa, que es artista visual, es parte de la galería. Y Gustavo Cruz, que es pues un representante de Bikini Wax. Y pues cedo la palabra para cualquier cosa, bueno, para empezar la conversación y eventualmente se va a abrir una ronda de preguntas por medio de la transmisión que pueden ustedes pues poner en esa fila y al final se van a leer y puede ser a cualquiera de los ponentes. Pues muchas gracias y muchas gracias Imgar y muchas gracias Eduardo por acompañarnos. Muchas Gracias. gracias, Gerardo. Y bueno, a mí muchas gracias a quienes se conectan a la conversación. Yo voy a insistir en el agradecimiento de parte de Bikini Wax para Eduardo, para Imgard. Para nosotros nos resulta bastante chido que estén con nosotros. Esta pieza, nuestro trabajo en general como colectivo, podemos considerarla como producto de un diálogo con el trabajo de ustedes, ¿no? Por un lado, en la parte en Bikini Wax sabemos investigadores o escritores o, bueno, gente que nos gusta leer y escribir sobre lo que leemos. Y también hay artistas, ¿no? La gente lo conoce más por los artistas y, bueno, los artistas han tomado clases con Eduardo, ¿no? Han tenido la experiencia de ser alumnos de él y a Inver la hemos leído bastante también, ¿no? Y algunos también han tenido la suerte de tomar clases contigo. Entonces, para la producción de esta pieza, el trabajo de ustedes nos resultó muy enriquecedor y nos ayudó, ¿no? No nos gusta tanto la idea de influencia, ¿no? Que es como una idea tomada un poco como la astrología, me parece, ¿no? De como que los astros de repente te influyen y modifican tu conducta o algo así, pero sí pensamos mucho en la idea de diálogo. Y bueno, uno de los conceptos centrales de esta pieza es la idea de sensibilidad neoliberal, ¿no? La sensibilidad que ha sido moldeada o creada a partir de los procesos económicos y sociales y culturales que surgieron o que tuvieron lugar en México a partir de los 90. Y con esa parte me gustaría empezar la conversación un poco, ¿no? Como preguntarles a ustedes, que también me parece que son conscientes de este diálogo, ¿cuál ha sido su propia experiencia con la ballena, ¿no? Ingard, como alguien que ha trabajado esta idea, tienes un libro sobre la sensibilidad neoliberal, ¿no? El sentido común le llamas tú. Eh, ¿Cuál es tu lectura que haces de la pieza, ¿no? Nos intriga bastante, ¿no? Gracias. Yo, primero que nada, estoy feliz de estar en tercera dimensión con ustedes acá y no en la pantalla. Gracias por la Curi por haber facilitado esto. Y también quiero decir algo sobre que estoy encantada de estar en esta conversación gozosa porque ya estoy harta de la polarización. Entonces es increíble abrir un espacio para conversar, dialogar y alimentarnos mutuamente en nuestras ideas y conversaciones, ¿no? Y bueno, pues cuando vi el Keiko dije de inmediato quiero que sea la portada de La tiranía del sentido común reloaded. O sea, antes de que me platicaran ustedes que había ahí una conversación, pues yo la vi de inmediato y la adopté y la abracé y me apuré a escribir algo y presenté algo en la Universidad del Paso. Y fue muy lindo encontrarme con Keiko y abre muchísima discusión. ¿Mm? ¿Puedes acercar el... Ah, perdón. Abre muchísimo la discusión y en el sentido, o lo que estás diciendo del sentido común o la sensibilidad neoliberal, yo la pensé como que se empieza a marcar una pauta en el que un yo se empieza a construir a partir de los flujos libidinales
y que se materializan en mercancías que son consumibles, ¿no? Y aquí están todas estas mercancías que pueblan nuestros imaginarios o las generaciones que crecimos y que estábamos presentes en los 90s y que son como marcas o como destellos de memoria o como una constelación que construyen nuestra memoria subjetiva y colectiva desde los 90s, ¿no? Y en cuanto a la sensibilidad neoliberal, yo lo pensé como una manera particular de habitar el mundo en base a la internalización de las condiciones del capitalismo, es decir, someter todo a la lógica de la plusvalía, someter todo a las fuerzas del mercado. Entonces, es un yo al cual se le da forma a partir de diversas tecnologías como el coaching, el wellness y todo abocado a ser como un sujeto súper eficiente en el mercado para competir con los otros, que vive una vida sometida a la hiperproducción. Entonces, aquí es como importante señalar cómo el trabajo reproductivo toma un papel secundario, marginal, invisibilizado y también entra en las fuerzas del mercado. Entonces, otro de los aspectos que entran en juego es una serie de reconversiones que son como en las figuras políticas o en las figuras históricas. Entonces, ya no hay un campesino revolucionario que lucha por sus tierras, sino por ahí me acuerdo que hay una alegoría del desmantelamiento de los ejidos marcados por Salinas de Gortari, ¿no? También este campesino se convierte en el zapatista que amenaza la estabilidad de México y amenaza la inversión privada, y como que pone en riesgo la imagen de México en el mundo, pero también adquiere este papel romántico, ¿no? De politización que nos es muy lejana. También se reconvierte el campesino en víctima de la guerra contra las drogas o en sicario, en mano de obra barata de las maquiladoras, por ahí también hay una alegoría de las maquiladoras. El empresario se convierte en CEO, el ama de casa se convierte en una mujer neoliberal emancipada, que se emancipa a través del consumo. Y bueno, también hay una reconversión en lo que es los intelectuales como figuras públicas y referencias en la sociedad, que se transforman o se convierten en celebrities a llegar al grado que nuestros nuevos intelectuales orgánicos son Diego Luna y Gael García, ¿no? Por mencionar alguno, Chumel. Entonces, esta subjetividad neoliberal nos dibuja un individuo libre, autónomo, autosuficiente y creativo, que piensa como siempre afuera de la caja. Entonces, eso con lo que respecta a la sensibilidad neoliberal. Y aquí hay como un registro de la memoria de esta subjetividad que viene con cómo se abrazan en México los objetos de la cultura de consumo en Estados Unidos, que se empiezan a globalizar, ¿no? Sí, de hecho, justamente, ¿no?, cuando se produjo la pieza, ¿no?, y cuando hicimos todas estas alegorías, nosotros también lo que queríamos hacer no era no tanto hacer un análisis tal cual tan profundo, ¿no? Plantarnos desde el artista que sabe mucho de algo, ¿no? O desde el grupo de artistas que saben mucho de algo, sino estos procesos desde los 90, intentar plasmar nuestra propia memoria, porque de repente era como, sí, el arte contemporáneo hablaba mucho del neoliberalismo, ¿no? Todo el tiempo se volvía casi un galimatías, ¿no? Como de qué manera ahora, de qué manera en tu producción vas a decir o describir o criticar estos procesos, ¿no? O denunciar este tipo de procesos, haciendo uso de mucho material teórico. Nosotros lo que decidimos fue, bueno, nosotros vivimos esas épocas de la que se está hablando, o de la que quisiéramos hablar. ¿Qué recordamos de eso, no? Y lo que recordamos son precisamente esto, y también el consumo de nuestro recuerdo de la circulación de mercancías, ¿no? De repente platicábamos como de cómo recordábamos antes del NAFTA, era claro el reconocer los olores de las mercancías que venían de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho como nuestra sensibilidad se fue distinguiendo o moldeando, y el deseo sobre todo, ¿no? Quieres esas cosas que son importadas, ¿no? Y esas cosas. Y bueno, justamente la pieza trata de este periodo del 86 al 96, que fue cuando Keiko estuvo en México, y es justamente también, nos parece, que es el periodo en el que Eduardo, un artista que ha trabajado también con esta visualidad, ¿no?, en el momento, empieza su producción. Y entonces, en ese sentido, también me gustaría preguntar a ti, Eduardo,
cuál es tu propia experiencia de la pieza y los vínculos que ves con tu producción, probablemente, ¿no? O qué distinciones o puntos en común puedes ver. Bueno, pues gracias por esta conversación. Yo también estoy muy contento de estar aquí eh, con ustedes. Y bueno, pues definitivamente yo la primera pieza que muestro en mi portafolio es justamente sobre el NAFTA. O sea, no es la primera que hice, pero sí es la primera que todavía no he rechazado por completo, a lo mejor al rato. Pero finalmente sí es un tema con el que estábamos estudiando nosotros en la escuela. eh, Se vibraba el ambiente, porque para hacer el NAFTA hubo un convencimiento tremendo con el GATT, y como que eran esas escaleras, ¿no? Era abrir tantito la puerta y jalar tantito un dedo y luego el otro dedo y luego el otro dedo, y esta mecánica de ir absorbiendo, ¿no? Entonces llevábamos los 80s todos convenciéndonos de que, ¿sabes?, de que terminara por fin el horrible estado autoritario económico, en términos económicos, ¿no? Entonces ahí sí me identifico mucho, y ciertamente el hecho de que hubiera un SeaWorld o algo similar en México, yo lo equiparo a esta cosa de McDonald's, y todos los del Pedregal se van y se forman en el McDonald's, ¿no? O sea, es esta especie de modernidad entendida de la manera más increíblemente ridícula que es posible entenderlo, ¿no? El hecho de que un McDonald's en México llegara, o que una ballena asesina llegara por fin, como se hace en otros lugares, me parece como un comentario bastante... Es chistoso, pero es trágico también. O sea, ese es lo que muerde de la pieza, es cuando ya la ubicas tú en una vivencia que pienso que lo que ustedes están haciendo es una antiestética, ¿no? No es que yo vea esto y diga, wow, es bello, ¿no? O sea, no estamos buscando eso, y creo que yo tampoco busco esto en mi trabajo, ¿no? O sea, digo, algunas piezas sí, pero me refiero básicamente a que es un poco grotesco, barroco hasta llegar a lo grotesco, ¿no? Es barroco hasta llegar a una serie de goces que se ven ya a sí mismos como ilícitos de entrada, ¿no? Como distópicos finalmente, pienso yo. Y eso es muy noventas, por lo menos muy noventas del arte de los cuates que yo hacía, porque había otro que no. O sea, el arte de los 90 no es monolítico, y había de los que hacían murales zapatistas que eran interesantes, muy interesantes, y esos no tienen nada que ver con esto, salvo quizá en la intención de criticar el neoliberalismo, ¿no? Pero digamos que no nos diría mucho en ese contexto una imagen así, porque ya está codificada. Y justamente lo que tratamos de hacer los artistas, tanto los de los 80s como los que empezamos a entrar en los 90s, es irnos a codificar asuntos parecidos, pero por otras vías, ¿no? Como que cuesta trabajo llegar hacia el neoliberalismo haciendo todos estos brincos, porque son signos que no están codificados, pero no están totalmente codificados en la repulsa de, ¿no? Entonces, si quieres, más que estar platicando de para siempre el neoliberalismo, te muestro algunas piezas que yo creo que se relacionan con esta obra, que bueno, lo que pasa es que no estoy viendo aquí lo que sale. Si pueden ponerla. ¿Se podría poner, por favor, la primera imagen de Eduardo, por favor? Sí. Porque además hay un bastante. Parece que ya está. Pero no sé qué imagen es. Bueno, mientras voy a seguir Yo, mientras, te puedo hacer una pregunta, Eduardo. Sí, claro. Porque como en la recepción de esos años, según yo, había como una reticencia conservadora al Tratado de Libre Comercio porque se iba a amenazar la identidad nacional, por un lado. Y por otro lado, hay como esta construcción patriotera y oficialista. Nada más como para lanzar esta a la conversación, les voy a leer el fragmento de esa canción. ¿Se acuerdan que Televisa hizo su versión de la canción de We Are the World? Y estaban Lucía Méndez, Garibaldi, Cándido Pérez, Pandora, Rigo Tobar. Y les voy a leer una estrofa porque sí es tremendo. Y entonces yo querría preguntarte como, ¿cuál era la
tu postura en relación a esto, ¿no? La amenaza, por un lado, a lo mexicano como postura conservadora y este patrioterismo que dice, nuestro enemigo es la pobreza, la solidaridad es nuestra, con desarrollo se demuestra, gobierno y pueblo hacen fuerza el campesino y la gran empresa unidos por naturaleza. Que viva México y florezca solidaridad, una nueva era. El verde será la esperanza, blanco la limpia confianza y el rojo la sangre que alza. Ay, caray. Ya Bueno, sé. sí. No, bueno, es que la lucha política en esos momentos era fuerte entre unos grupos de priistas y otros grupos de priistas diferentes, ¿no? Yo me acuerdo en casa de mis compañeros que muchos de ellos resultaron muy adentro de la economía posterior, pues había debates muy largos, que si estos son fisiócratas, que si estos son bla, 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 ¿no? Que si estos son economistas o lo que sea. Entonces, obviamente eso pienso que tiene que ver con esas pugnas hacia el interior de los gobiernos y de los empresarios, ¿no? De los que dominaban en ese momento y que justamente Salinas, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo lo viví como si fuera un gran apogeo, ¿no? Y decía, no puede ser que sea un gran apogeo, como que sentías que iba a pasar algo, ¿no? Esto es antes del TLC, obviamente, ¿no? Sí. Y después cuando sucedió esta súper, digamos, distopia, entonces ya era otro asunto, ¿no? Y ya se transformó este héroe en un villano, cosa que documentó muy bien Vicente Razo, por ejemplo, ¿no? Que creo que se relaciona también esta obra con algo de lo que él ha hecho. Sí, creo que no es una situación de que por ejemplo, el zapatismo tú le puedes ver vínculos con el indigenismo de antaño, ¿no? Hay cosas que suenan como antaño. Entonces, esos proyectos no son nunca eh, completamente opuestos o completamente discordantes, ¿no? Como que sí es posible ver a alguien que se vista de charro y que al mismo tiempo le guste más un McDonald's que unos tacos, ¿no? Y y siga vestido de charro, ¿no? O sea, no es tan fácil. Y creo que yo diría que el movimiento es al revés, o sea que en muchos casos este nacionalismo como superficial muchas veces esconde la falta de una especie de conocimiento del territorio real. O sea, el nacionalismo es una pantalla a la ignorancia de lo que está sucediendo en el país. Y creo que Es eso es que muy justo mexicano. creo que tu trabajo opera en ese registro, como entre el nacionalismo conservador y Ujú. la tecnocracia futurista, si quieres, Sí. como empieza a operar en un registro de la realidad más tangible, cotidiana, urbana. Sí, pues es lo que vemos todos los días, ¿no? O sea, mira, Sí. no sé. ¿Podemos poner la imagen, por Sí, favor? pero es que ya la quitaron. Pero bueno, Estábamos esperando la imagen. ¿eh? Es que no alcanzo a ver si la imagen, cuál es la imagen que está allí. Ah, sí, bueno, en esa, por ejemplo, una cadena de bisutería que está dando la forma del país, ¿no? Ese proyecto lo pensé como a la edad de, no sé, a los 23 o no sé qué, porque estabas bombardeado por esa propaganda, de que ahora sí México lo vamos a endulzar y lo vamos a empaquetar y lo vamos a vender, ¿no? Entonces es una cadena dorada que supuestamente debe medir lo mismo que mide el territorio del país, lo cual es truculento porque según nos dice la teoría de la complejidad, pues puede ser infinita esa cantidad de cadena, porque nunca vas a llegar al verdadero borde de la Tierra, siempre puedes ir a un granito más, entonces es un poco un truco de que no hay esa cantidad. Ahora, yo hice más o menos una cantidad que costaría $6 millones, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Ha sido muy interesante que muchos lugares han querido hacerla y les digo, pues, ¿tienes $6 millones? Pues sí, ¿no? Nadie tiene, estamos ahorrando todavía, ¿no? Luego, la siguiente imagen, si la pueden poner, es una imagen de bueno, esta pieza que siempre se la llevan
O sea, como que cuando me toca a mí de casualidad ir a alguna exposición en Estados Unidos, siempre llevan la misma pieza, ¿no? Y esa pieza es esta que es una réplica de Barnett Newman, el obelisco roto, que todos quizá conocemos porque se ha vuelto como muy, como que parte de esto por un libro que escribió una persona y luego estuvo en las primeras expos estas del 2012, pero desde 2002, que fue un año en donde el arte mexicano como que de alguna manera lo miraron mucho, por lo menos mucho más de lo que se acostumbraba en ese momento. Entonces, esa pieza también tiene que ver con el hecho de que en ese momento, por ejemplo, las cosas que tú comprabas ahora en el Sanborns o en esto, pues las tienes que comprar en un tianguis porque no había el permiso para importar, ¿no? Entonces la pieza que está ahí, pues era una pieza pues de Fayuca, pues, importada, todo es una pieza que yo la relacionaba mucho también con la idea de que nosotros estábamos estudiando cómo hacer escultura pues, con Onda Sebastián, ¿no? Pero, pero yo dije, yo ¿por qué voy a hacer esta pieza? ¿Dónde la voy a poner y con permiso de quién? Y entonces fue cuando surgió esa idea, ¿no? Y bueno, si quieren poner la siguiente, por favor. Es una muestra de cómo está un poquito distorsionada la imagen. Un poquito distorsionada la imagen, pero quién sabe por qué se aplastó ahí, pero en dado caso, eh, pues en la obra es así, ¿no? Es acerca de esta especie de dispendio, ¿no? Esta especie de, nunca trata de que tú veas la obra y sientas que todo está en orden, ¿no? Y en eso me relaciono yo con ustedes, ¿no? O sea, no veo esta pieza y digo, todo cuaja, no, siento una especie de sazón, de que me decepciona constantemente, pero al mismo tiempo no puedo dejar de verla, ¿no? Y ese es un efecto que a mí creo, no sé si ustedes estén de acuerdo con ese efecto de la pieza, pero a mí ese efecto me genera digamos, una circunstancia crítica, ¿no? En este caso lo que estamos viendo es cómo los mercaditos bloqueaban toda la tierra, ¿no? Lo bloqueaban. Entonces ese énfasis la siguiente, si la pueden pasar, por favor. Ese énfasis en procesos económicos que tiene esta pieza me parece por eso me relaciono bastante con él, ¿no? Con ella, porque siento que ustedes se pusieron a pensar en el FOMI, en cómo se produce, de hecho el mismo proceso de las ballenas que tragan plástico, ¿no? Etcétera. Como que sí está un poquito, no sé si ya está la siguiente imagen. Por ejemplo, cuando yo hice esta pieza de aspirinas, pues era ese consumo. La siguiente, por favor. Esta pieza tiene 7,000 aspirinas, pues es para 7,000 dolores de cabeza, ¿no? Y entonces pensar en esa situación, un vínculo con la producción, ¿no? De la producción en serie, etcétera. La siguiente, por favor. Ándale, no sé qué está pasando ahí. Esa, por ejemplo, es que se llama el cromosoma diabólico, pues es un pentagrama, pero está hecho de pingüinos marinela. O sea, yo me ponía a trabajar en mi taller que estaba allá en Coajimalpa y no había que comer, entonces yo me sacaba unos pingüinos y puro azúcar, ¿no? Y grasa de quién sabe qué, ¿no? Pues la siguiente, por favor. Entonces, eran esas cosas en las que yo me identifico, esa especie como de decadencia, que además a lo que iría la siguiente, por favor, se quedó ahí atorada. Ustedes váyanlas pasando y yo voy diciendo porque sí está un poco complicado, no me quiero extender demasiado. Pero hice, o sea, esos procesos económicos, cuando yo me fui a vivir a Los Ángeles, seguí trabajando en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice un mamut, ahí me encontré unos pingüinos naranjas, no sé por qué, y hice este mamut ahí, pero porque ahí en Los Ángeles hay de hecho una que se llama La Brea, y que ahí se quedaron atorados los mamuts, ¿no? Pues me interesaba esa idea de desde cuándo acá, o sea, tú antes veías un mamut y decías, vamos a comer, ves el elefante y nunca se te antoja comértelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que ahora vemos esta cosa anaranjada y entonces sí hay un impulso animal de antojo, ¿no? ¿Qué sucede con nuestra digamos, incluso con esa salivación básica, ¿no? Cuando
La siguiente, por favor. Pero ahí también puedo hacer una anotación de Claro, una sí. analogía que podemos hacer Sí. con Keiko y el mamut. Es como el estatus que tienen los animales, la naturaleza claro. en este sistema, en esta sensibilidad, que es completamente reificados, mediatizados, son mercancía y son lo más lejos de lo natural que hay, ¿no? Y con consecuencias distópicas, claramente. Sí, precisamente. La siguiente, por favor. Precisamente es esa especie de comodificación. Hice estos delfines que están allí porque vi una noticia de que les ponían armas a los delfines, ¿no? Entonces hice una serie de puros delfines justamente en eso. El delfín que se mostraba ahí era un delfín con Coca-Cola. Está pintado como color Coca-Cola, era yo creo que del mismo material que esta, y tenía todas las marcas de Coca-Cola que pude encontrar, ¿no? Entonces vincular ese animal con un proceso comercial, ¿no? Ahí está, ¿no? Se ven las botellas, se ven había esta cosa del Big Cola, que no sé si todavía funcione, pero estos intentos de ganarle el mercado, ¿no? Pero también creo que la Coca-Cola es un emblema escondido del imperio, ¿no? Claro, pues sí. Que está aquí, que está allí, que está también en la peli de Rubén Gámez, Coca-Cola en la sangre. Desde luego. Sí. Sí, y hice algunos más. A ver, si le quieren poner otros dos más. Porque puse después una película, hice una película con Atlantis, pero no es el Atlantis bueno, no es ahí donde está Reino Aventura, sino una que pusieron en Chapultepec, que probablemente ahorita esté siendo demolido, ¿no? Entonces me fui ahí ya en 2004 o algo así, y ahí está el video, a ver si sale por ahí. Y bueno, me gustaría que lo pudiéramos ver, pero creo que no va a ser muy posible. Ahí están los otros delfines. Ahí están los otros, sí. Pero es que si decimos eso, va a salir tarde. Pero bueno, tenemos un poquito de lag aquí, que quizá es algo justicia poética, probablemente. Sí, el zoom nos alcanza, ¿no? No nos alcanza. Ahí está el video, bueno, pues no lo pueden ver ustedes, pero es un video donde se ve el, digamos, Atlantis, que es esta utopía, y bueno, es un caos, o sea, está muy feo, ¿no? Sobre todo el trato de los animales, no es así como de denuncia ni nada, pero sí de pensar, ¿no? ¿Qué está pasando con esos animales ahí, ¿no? Y que es como esta demostración de la proeza desarrollista, traer a los animales a la tierra para observarlos y reconstruir su hábitat en la tierra, ¿no? Para tenerlos como objetos de entretenimiento, ya no de estudio. Sí, eso es, si le pueden pasar digo, ahí se ve, ¿no? Se veían unas foquitas y todos estos animales que tienen ahí encerrados. Y bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? También es una especie el conocimiento se va espectacularizando, ¿no? O sea, eso se supone que tiene un fin educativo también. Y en ese sentido a mí me parece interesante, ¿no? Cómo se van destrozando, por así decirlo, muchas de las ilusiones de ilustración, ¿no? Digo, acuérdate que estábamos todavía en el posmodernismo, todavía aquí había este cuestionamiento bueno, de lo que llamó Lyotard, ¿cómo le llamó? Las metanarrativas, ¿no? Nosotros no podemos renunciar a un programa emancipatorio, pero ciertamente que han sido bastante vapuleados y revolcados y eso, y la verdad es que no salimos de ese proceso, ¿no? Entonces por eso yo puse aquí que me pareció interesante, porque para mí el acuario o el SeaWorld o eso, el Museo de Antropología tienen un vínculo en eso, ¿no? Tienen un vínculo que quizá parece que no, pero hay esta cosa a la que nosotros finalmente nos dedicamos, que es el hacer visible, ¿no? Pues ahí se hace visible, ¿no? Pero ya creo que el acuario ya es como la ilustración en esteroides, ¿no? Como empieza con taxonomizar, clasificar, dibujar y luego recolectar, poner en un museo, y ya aquí el acuario es como la intensificación total de eso. No, pues cuando has ido a SeaWorld, el nuevo SeaWorld es un tubo y están todos los peces a tu alrededor, ¿no? Creo que Slim tiene uno
¿no? Ahora aquí hay uno, ¿no? Enfrente de su museo, que sí, exactamente, ¿no? los vincula completamente, ¿no? Afán exhibitivo, ¿no? Y así. Y de hecho, ¿todavía vas a poner más? Sí, si quieren pasar al siguiente. Se siente horrible. Nos estamos Si quieren, las siguientes pásenlas así como hablamos de la que vaya saliendo, unos 30 segundos cada una ya, para que podamos. Ese es el Museo de Antropología, ¿no? Que ya, bueno, para los que no conocen esta pieza, pues propuse la demolición del Museo de Antropología. En esta misma galería se hizo, ¿no? Entonces, para mí parece que no, porque es una iconografía totalmente diferente, pero para mí están relacionados, en ese sentido catastrófico del mostrar, ¿no? En el Museo de Antropología vemos también el diorama, vemos también la naturaleza, ¿no? Cómo llegaron, el mural de cómo llegaron los humanoides los homínidos sí, los humanoides son como en una película de ciencia ficción, son los homínidos, cómo llegaron hasta el estrecho de Bering, etcétera. Hay una escenificación de todo este programa, ¿no? Que además es increíblemente interesante para mí, que es mucho más elocuente aquello que es de mucho peor, de tecnología mucho más antigua. O sea, los dioramas funcionan mejor que las pantallas, ¿no? Sí, claro. Y algo me parece a mí que tendríamos que aprender de ello, ¿no? Cómo tu imaginación vuela mucho más con los dioramas de Carmen Antunes que con las pantallas, que además a veces muestran las mismas maquetas, ¿no? Y el museo tiene una larga lista de multimedia que se va quedando ahí atorado, ¿no? Casi como esto, ¿no? Sí, el multimedia que se va aplastando. Y bueno, pues ya no sé si tenemos más. Creo que tengo quizá una o dos piezas más, pero pues no sé si esto les hace sentido, ¿no? A lo que ustedes están planteando. No, a nosotros nos hace muchísimo sentido, también sobre todo, muchas de estas piezas sí las tuvimos en mente, ¿no? Como les decía, fue un diálogo con el trabajo de ambos, en producción de esa pieza, y además esta pieza es resultado de todo un proceso en Bikini Wax de autoformación, de investigación colectiva, ¿no? De lecturas colectivas. Nosotros, bueno, yo me integré al colectivo para coordinar los grupos de lectura, ¿no? De repente en una de las inauguraciones con los artistas, llegué y con los artistas de típica conversación de ¿y tú qué haces? No, pues estoy en esto y esto. Me dijo, no, yo ya llevaba un grupo de lectura igual, medio de aficionados en la ENAP. Y los chicos de Bikini me dijeron, pues hazlo aquí mejor, ¿no? La ENAP está muy lejos. Entonces, yo creo que también toda esta muestra de tu trabajo sirve para quienes están viendo la transmisión, ¿no? Lo cual siento que se vuelve una especie de genealogía visual muy interesante. Y bueno, en tu exposición trataste varios temas que me gustaría también preguntar, ¿no? Para empezar, sobre la materialidad. En el colectivo también estamos bastante preocupados por conservar la mira en la materialidad de la obra, ¿no? Ya hacia nuestras generaciones, sobre todo gente que tiene 20 y tantos años, de repente hemos sentido que la noción de proyecto ha llegado a comerse un poco la plasticidad de la obra, ¿no? Y de hecho, el concepto de plasticidad, esta preocupación nos hizo retomar el concepto de plasticidad. Hay historiadoras de arte en el colectivo también, y gracias a ellas encontramos, y al trabajo que hicimos en el trabajo de la exposición de Melquiades Herrera, que curamos en el MAC también de manera colectiva, nos encontramos con un término que era el de reportaje plástico, ¿no? Nos gustó, ¿no? No intentamos aplicarlo tal cual, pero nos gusta la palabra, y eso nos hizo retomar la idea de plasticidad. Y aquí en Keiko es un poco bastante literal, ¿no? Parece que está hecho de plástico, bueno, básicamente está hecho de plástico.
Y justo cuando ahorita que preguntabas del foamy, sí se nos hizo muy interesante ese material, porque es una espuma plástica que se usa para artesanía, digamos, ¿no? Artesanía urbana, se usa para hacer recuerdos, y de hecho hay talleres de esto en la DABO o en el centro, ¿no? Sentimos que eso nos ayudaba a pensar justo la circulación de mercancías, como es producida en China, llega en México y un poco como sucedió con Keiko, es un producto importado que de repente aquí es medio maquilado y ya se pone a circular, ¿no? Globalmente. Y bueno, y además la imagen de una ballena cuyas entrañas están explotadas por contenidos de imagen plástica, también nos remite a la idea de antropoceno, que es algo que tú has trabajado también, y nos gustaría justo preguntarte a ti, Imgard, como qué lectura puedes hacer de esta idea, ¿no? De la plasticidad y de la materialidad de Keiko mismo, ¿no? Es que justo les iba a preguntar, porque cuando vine a ver a Keiko acá, me platicaron que la factura o la plasticidad tiene como una visión muy específica, no están acabados, no están pulidos, no están perfectos, están como aguados, medio mal hechos, y no son como los ready-mades de Jeff Koons, por ejemplo, que son completamente pulidos, perfectos, reflejan y abrazan al espectador. Estos no, estos son como chunky, rascuaches, mal hechos, o sea, no, pero sí. ¿Por qué los hicieron así? Es un poco la factura también de los artistas involucrados, pero también, como decíamos, el propio material, un poco también para llevar la contra, ¿no? O sea, no son mercancías que vienen directo de la fábrica, sino que se ve que están hechos manualmente. Sí, Y eso es a propósito. y nos interesaba mucho dejar constancia de eso. Y la producción, además, nos gusta mucho cómo se produjo todas las imágenes que se crearon, mínimo en nuestras memorias, porque no están exhibidas. Digamos que único rastro es eso que mencionas. Es que como llegó la comisión con muy poco tiempo de la obra, esta obra fue comisionada, y ahorita platicamos más de eso, de repente para hacer todas estas figuras, tuvimos que involucrarnos los 9 e incluso llamar a ayuda, pues, ¿no? Y nos volvimos una maquila de figuras. Ya. Y un poco también tiene que ver con la prisa, pero también con un poco la estética, y justo para este interés de la factura de dejarlo manual, ¿no? De que se viera que era una manualidad, digamos, ¿no? Porque también para eso se usa este material, el foamy, para manualidades. Y con respecto a tu pregunta del antropoceno, que fue como una de las primeras cosas que me llamaron mucho la atención, como que hay una dialéctica le quiero decir Keiko, pero se llama Salanum Yam, que es la liberalización del mercado implica el fin de las grandes historias, el fin de las narrativas, el fin de la Guerra Fría, y se acaba cualquier posibilidad de oponerse directamente al imperio o al capitalismo. Y entonces eso es como la memoria histórica de esa época, lo que está alegorizado aquí, pero trae una tensión. La tensión es la consecuencia de esa modernidad en esteroides o de ese desarrollo en esteroides o esa liberalización del mercado o que ya el objeto de consumo es parte de nuestra memoria histórica, que es la conclusión es el colapso del medio ambiente y que estamos encarando nuestra propia extinción, ¿no? Esa sería como mi lectura del antropoceno, porque hoy en día hay muchísimas imágenes de ballenas encalladas que son un signo del cambio climático y de la crisis medioambiental, y pues no puedo dejar de pensar en eso al ver el Salamnium Cam, además de todo lo que implica la violencia que se le hizo a Keiko en la historia de Keiko, ¿no? Que la aleta está atrofiada porque no tenía suficiente oxígeno o porque estaba deprimida o porque no estaba nadando lo suficientemente profundo, y la historia de su liberación, que ya no sabía vivir sin... Entonces, Keiko en sí, la figura histórica, contiene en su historia una serie de violencias humanas, ¿no? Que son las mismas que se exacerban con esta liberación de mercado. Exactamente. Y bueno, y sí, en el plástico es bastante claro. Y tú, Eduardo, no sé si tendrás algún comentario también, como alguien que con tanta experiencia docente, no sé qué observaciones puedes hacer al trabajo con materiales, o sea, has visto que el trabajo con materiales en la producción artística en México reciente ha tenido ciertas modificaciones, o qué cambios has visto tú? Bueno, es que sí es interesante porque yo en esta obra veo influencias de otros artistas mexicanos, por ejemplo,
cada vez que la veo algo de Sánchez Rull, ¿no? ¿De quién? De José Luis Sánchez Rull, ¿no? Ya. O sea, casi que podría ser como sacar partes de sus grabados en algunos pedazos, ¿no? Este barroquismo que se expresa como planteaba yo hace rato en una forma que se niega a hacer esta forma bella, ¿no? Que es una forma que está molestando, ¿no? Que te molesta, que está arrugado, que te molesta. Yo creo que hay una posición política en decir yo voy a hacerlo con las manos, aunque sea esto, ¿no? Y creo que eso también se relaciona con, algo con los 90, ¿no? Porque en los 90 había pues mucha absorción de los que te vendían en los tianguis y muchísima caricatura también, había mucho de esto en los 90, pero lo que a mí me gustó de esto es que no es un artista produciéndolo, sino que es toda pues una pequeña agrupación que se junta a hacer este acto como rebelde de no voy a hacer la bella arte povera una vez más y hacer algo conmovedor o una especie de remanso visual. Es como si fuera pues algo que podría ser incluso molesto, ¿no? En algunos casos. ¿Qué es la antiestética en los 90? O sea, es una cosa que, que a veces es hasta insoportable de los 90, que hasta las modas son medio, ay, ¿no? Pero sí, fue una década en los medios masivos antiestética, en general, ¿no? Oye, Valo, yo quería hablar del conceptualismo en tu trabajo. Ajá. Que sí, puedes hablar un poquito de cómo funciona. Bueno, o sea, para mí lo que considero arte conceptual en mi trabajo, si acaso, es que se usan reglas. O sea, hay muchos conceptualismos, ¿no? Y el que yo utilizo es el de el Sol Lewitt, ¿no? Que es básicamente, pues se me ocurre esta regla y se lleva a cabo, ¿no? Y no sé, él no lo inició. Yoko Ono hizo piezas así. Te podrías ir hasta Raymond Roussel, ¿no? Mi programa es agarrar todas las palabras homófonas en francés y de ahí sacar una isla que no existe, ¿no? Impresiones de África, que se me hace una pieza increíble, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de, digamos, programas o conceptos, concebir eso, para mí es importante en el arte, pero además tiene una trascendencia en el sentido de que ahora pues estamos en podrías decir que todo este arte conceptual es una especie de algoritmos pequeños, aunque el algoritmo tendría que ser forzosamente codificado formalmente en matemáticas. O sea, no son algoritmos, pero sí son instrucciones. Okay. No es ya el resultado, sino la instrucción lo que vale la pena, ¿no? Y de ahí a nuestra inteligencia artificial que está quizá metida en el cerebro de Keiko, no sé si se la pusieron ahí, puede ser, ¿no? Pero esa inteligencia artificial es verdaderamente un nivel más allá, ¿no? Entonces a veces me interesa a mí, no tanto en mi trabajo, porque para mí esa tecnología ya están fuera, pero sí me interesa, casi siempre genero una especie de instrucción. Esa sería la respuesta en cuanto a mi trabajo, que no sé si sea evidente, pero creo que no soy el único, o sea, yo creo que eso es una constante en el trabajo de muchas personas por todo el mundo además. ¿Y cuál es la relación entre esa instrucción y el objeto? Pues a veces en mi caso, a veces es una cuestión directa, ¿no? O sea, a veces por ejemplo, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer este proceso y hicieron ese proceso, también plantearon una especie de mini empresa o algo así, ¿no? Y plantean esta situación, ¿no? Entonces, se ve de diferentes formas. A veces haces la regla y no es tan interesante el resultado y entonces tienes que ver cómo le haces para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, depende de la pieza en especial. En algunos casos, los más afortunados, la regla te da un resultado visualmente interesante. En algunos casos, la regla no te da ningún resultado interesante y a veces tienes que desechar la obra, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería mi respuesta, ¿no? Como que no sé si están de acuerdo ustedes como artistas, pero desde mi punto de vista, cuando ya llega la idea, ella te marca su real forma. Tú no decides, tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como para ver esa forma que llegó, qué es lo que te está pidiendo y darle lo que necesita.
Digo, parece que es una cosa así como del espacio, no es tan difícil porque tú estás manejando los signos tuyos, pero también los de los demás. No te manda solo, pues el vínculo es esa pieza y tú lo tienes que, digamos, dejar que se exprese, por así decirlo, ¿no? Más allá de tus intenciones a veces. Sí, No sé si estás de acuerdo. Sí, estaba pensando cómo surgió, o sea, tal cual, qué idea, y sí fue un tema de muy sobre la marcha y surgió estas ideas o las soluciones sobre todo, yo no sé qué tanto ideas surgían mucho de la convivencia, ¿no? Como somos un grupo de amigues, nos contábamos, sabíamos que teníamos que entregar en algún momento y habíamos planteado hacer estas figuras y hacer estas alegorías de momentos históricos, ¿no? De los 90, pero nos sentábamos sin ir a recordar como, o ver en Wikipedia que tienen como almanaque de cosas que pasaron o que se estrenaron en cierto año, encontrar ahí algo, ¿te acuerdas de esta caricatura? Sí, y ya agarrar el FOMI y poner a hacerla, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, pues podemos poner a fulanito haciendo tal cosa, ¿no? Eh, sí fue muy intuitivo y muy de la convivencia también, ¿no? Y de generar una comunidad además y con una sensibilidad común, ¿no? Precisamente. Y bueno, ya que he insistido tanto en lo de la comisión, sí, volver a la idea de que, bueno, esta es una instalación, ¿no? Como lo habías planteado, y como tal, su contexto se modifica muchísimo y modifica también el sentido y las lecturas. Esta pieza fue comisionada para participar por el Palais de Tokio para participar en una exposición colectiva que se llamaba como los príncipes, princesas de la ciudad, ¿no? En francés, que es una canción francesa, y en una exposición colectiva sobre ciudades de la periferia, o lo que se considera como periferia, y qué tan creativas son, ¿no? Muy inteligentemente los curadores no eligieron ninguna ciudad con pasado colonial francés, ¿no? Sino, inglés o español, en el caso portugués. Y ahí la recepción fue muy otra, ¿no? Y además fue precisamente esa comisión la que nos hizo pensar en qué podemos entregar que no sea una autoexotización, ni que sea una confirmación de nuestro subdesarrollo, digamos, ¿no? Y fue por eso que también fue esa pregunta la que nos hizo dar con Keiko, con esta idea de la ciudad, un icono de ciudad global, ¿no? Y ir a mostrarles nuestra globalidad, pues, ¿no? Dejar la dicotomía centro-periferia para ir a demostrar que también somos globales y en qué términos lo somos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ganó mucho la lectura ambientalista y nostálgica, ¿no? Como no les era fácil reconocer los procesos de los que hablábamos o de los momentos de los que estábamos haciendo alegorías, pues era reconocer la figura, escuchar la historia de Keiko que no la conocían, ¿no? Y conmoverse por ella, ¿no? Que sí es conmovedora, claro, pero no creo que haya quedado tan claro. Y por eso nos era tan importante mostrarla en México, ¿no? Justo para encontrarnos con unas sensibilidades que habían pasado por las mismas experiencias y las mismas violencias producidas por esta globalización, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarles a ustedes también cómo ven o qué lecturas podrían hacer, ¿no? O comentarios respecto a este tránsito, ¿no? Y pues a cómo ven nuestra propuesta para la ciudad global, ¿no? O para esta capital, sí, global, insisto, y su paso aquí a su localidad. No sé, no estábamos pensando precisamente mostrarla, o supongo que sí, estábamos pensando en algún momento mostrarla en México, ¿no? Y por eso también estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos dieron en Curimansuto de poder mostrarla mucho antes de lo que nosotros hubiéramos planeado, además, ¿no? Entonces, no sé, Inga, Yo, no, antes de contestar a tu pregunta, nada más quería hacer una anotación y por eso le pregunté a Valo sobre el conceptualismo. Yo creo que aquí el método conceptual da lugar a una imagen alegórica que está hecha a partir de la mercancía, pero allá habría que hacer un matiz entre la obra de arte hecha con ready-mades que se asume como mercancía, no sé, como Duchamp, Warhol, Damien Hirst, el Oroxo, a otra diferenciación en lo que se llama fetiche crítico, que es el ready-made usado como crítica al colonialismo, ¿no? Que es como objeto de deseo y objeto de consumo. Y yo creo que aquí está operando otra cosa completamente distinta que toca directamente a la historia
y a la memoria individual como memoria histórica, a esa sensibilidad como memoria histórica. Y nada más les quiero leer una cita del libro de Paola Vázquez Almanza, que se llama Lo que dejamos de ser, que es una reflexión sobre la identidad de México como una preocupación que marcó el pensamiento y el arte del siglo XX a cómo se reconfigura a partir del neoliberalismo, ¿no? Y entonces creo que ella hace un ejercicio muy parecido al de ustedes, en el sentido de hacer este archivo de memoria que es audiovisual, pero es con las mercancías, pero es la ropa, pero es la música que se escuchaba, y dice, y ya no la encuentro. A ver. Aquí está. Llega Guardianes de la Bahía con sus trajes de baño rojos. Los Simpson. Las teiboleras sustituyen a las ficheras. Se escucha a Ron DMC. Se lee a Paolo Coelho, a Juan Villoro y la revista Eres. Se usan playeras con smiley faces o con spaghetti stripes. Jorge Campos usa sus coloridos trajes de portero, mientras Madonna presume su picudo bustier y Faye canta Mi media naranja. En el Festival de Acapulco las chicas tienen rayitos y mochilas de plástico hechas en China. Y entonces, como esa forma de construir la memoria a través de lo sensible de esa época, que es una mezcla, también estamos hablando de la época del giro visual en el que explotan las visibilidades. Y aquí esa conceptualización lleva a esta imagen alegórica de la liberación del mercado y sus consecuencias en México, ¿no? Y con respecto a Keiko, en el Palais de Tokio, quería decir que no puedo dejar de pensar en esa exposición en relación a la exposición que se hace en París en 1989, la icónica Los Magos de la Tierra, en la que por primera vez se invitan artistas de la periferia a exponer a un museo del centro, ¿no? Y yo creo que los franceses todavía no lo han entendido bien. A pesar de todo. Para mí que ya no podemos pensar en una distinción entre mundo desarrollado y subdesarrollado, primero, tercer mundo, que lo repito como mantra, ¿verdad, Jera? Sino en enclaves de privilegio y sofisticación que están rodeados de cinturones de miseria o subdesarrollo en el primero y en el tercer mundo. Está la banlieue parisina, está aquí como el ejemplo más emblemático de eso es Santa Fe, que ahí podemos hacer otra historia del neoliberalismo en México. Y entonces los franceses queriendo traer proyectos de estas ciudades exóticas, tercermundistas, estos centros urbanos que no pueden procesar de ninguna manera, están como regresando a ese nuevo exotismo de traer el arte marcado como de la periferia, cuando en realidad para mí nosotros que ya tenemos 30, 40 años de neoliberalización y de liberación de mercados, somos la vanguardia y les venimos anunciando a ellos el futuro, ¿no? Mencionábamos justo en esa conversación que aquí en México se empezó a hablar de femicidios en los 1990s y ahora ya hay un movimiento en lucha en Francia desde hace 4 años alrededor del femicidio. Y se habla también de femicidio de mujeres indígenas en Canadá, etcétera. Entonces, somos los que estamos anunciando el futuro, desgraciadamente, ¿no? Pero pues creo que sigue habiendo esa recepción como exótica en ese contexto. No Pues, sé. ¿cuál es la cita de Benjamin? De que estamos observando nuestra propia destrucción o estamos gozando nuestra propia destrucción como espectáculo, ¿no? No me acuerdo exactamente la fraseología, es un poco distinta la interpretación, pero a veces encuentro que mucho el arte que me parece interesante o el que me parece más elocuente nos pone en esa disyuntiva, ¿no? De estar viendo esa destrucción, en este caso una destrucción relativamente gozosa porque finalmente el hacer es es gozoso, pero hay un cierto nihilismo ahí, hay un nihilismo ahí que puede eli- provocar un nuevo planteamiento, etcétera, pero ciertamente creo que eh, hay hay un sentir como catastrofista, finalmente, ¿no? Como esta idea de Cameron que se van a contar cuentos, ¿no? En lo que pasa la pandemia
Este, entonces, yo pienso que eso es una ventaja de las obras, pero también puede ser un riesgo, ¿no? No sé Que cómo. me hiciste pensar en el Angelus Novus de Walter Benjamin, ¿no? Pues, Estamos aquí contemplando la ruina sí, y a lo mejor el mesianismo es el video en el que Keiko tiene voz y pues a cuenta lo su mejor, historia. no lo A lo sé. mejor. Sí, pero me parece muy acertada ¿Sí? sí. Vale, vamos a preguntas del... Sí, preguntas del público. Hola de nuevo. Me voy a sentar aquí. Em, pues nada, muchas gracias. Igual si quieren de una vez ir poniendo preguntas en los comentarios, voy a ir leyendo algunos comentarios que ya pusieron. Igual si Gardi o Eduardo quieren comentar algo alrededor de esos comentarios. Aquí Carlos Morales me dijo que y el Museo de Antropología, ¿qué? La destrucción del Museo de Antropología. Ah, pero no lo hablamos. Bueno, igual y puedo leer un comentario que tiene que ver. Dice Abigail Marichuy Aranda Márquez. La idea de destruir las culturas mesoamericanas empezó hace muchos siglos, pero la idea de destruir el museo confirmaría que alguien no hizo bien el primer trabajo. Miedo, cansancio o desidia, no lo sé. No sé si quieren decir algo al Bueno, respecto. pues me parece bien que mis estimados colegas se hayan interesado en esa pieza que bueno, me sigue intrigando a mí porque no te creas que es una decisión que se toma hacer una pieza como esa y que ya te quedas tranquilo con ella. O sea, yo pienso que las piezas que vale la pena hacer te duelen un poco todavía cuando las estás haciendo, ¿no? Y ciertamente creo que ambas, lo que está evaluando este, Abigail, pues es cierto, ¿no? Es una pieza que marca una cierta ciencia ficción, de una ficción que es bastante dolorosa y que todos conocemos y que finalmente el chiste era justamente abrir esa llaga, ¿no? Con qué eficacia se puede abrir en una galería, pues no lo sé, nosotros trabajamos en eso, ¿no? Pero yo creo, Ujú. Valo, y Sí, justo lo hablamos en la clase el otro día, ¿verdad? sí. Que esta pieza anticipa muchas de las discusiones que se están teniendo ahorita sobre descolonización y los museos europeos que están pensando en repatriar sus colecciones a sus lugares de origen, ¿no? Pues sí, porque yo pienso que más que yo pienso que por lo menos en esa pieza a mí me influyó mucho esta idea de que de repente en las redes sociales estás viendo cosas que no, que sabías, digo, leímos a Galeano todo, pero sabías que pasaban, pero no sabías que pasaban con tanta intensidad, con tanta frecuencia, tan cerca, a tales personas. Y esa cercanía de las redes sociales a mí sí me hizo, es que yo había estado tratando de meter proyectos para ir a tal lugar, para ir a tal lugar, y no había podido ganar esos proyectos como, digamos, no sé, a San Luis Potosí o lo que sea. Y entonces cuando se planteó esta exposición aquí, pues me pareció que la manera de decir ciertas cosas era eso, pero yo lo siento, como te digo, relacionado a eso, porque también, y relacionado a esta pieza también, porque además esa obra no es nada más que ya hicimos la pieza aquí y ya nos vamos a nuestra casa, sino que yo voy digo, algunos de ustedes a lo mejor fueron conmigo en algún momento, pero vamos al Museo de Antropología y les digo, bueno, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí López Mateos dijo esto, aquí Pedro Ramírez Vázquez hizo esto se rompió aquí, etcétera. Entonces vamos a dar una visita guiada al museo, ¿no? Y yo lo siento que la pieza no es nada más el objeto, Ya. es como esto que hicieron ustedes, es juntarse, hacer, pensar, leer, ¿no? Provocar. Yo creo que a mucha gente le he dicho, pues, sabes que hay 68 lenguas indígenas en México, que no lo sabían. Gente de la Esmeralda, de extranjeros que vienen de Soma, etcétera, ¿no? Entonces eso es una cosa que a mí me enriquece la pieza y sin embargo sigo sin sentir que la pieza me deje en paz, ¿no? Siento que me sigue molestando que haya existido. Y como te digo, tú obedeces, no sabes si estás haciendo un error tremendo o estás haciendo algo aprovechoso, ¿no? Y Ya. yo quería comentar también ese aspecto este, de la lectura, ¿no? De cómo lo que ustedes han hecho, que yo admiro muchísimo, esa capacidad de organizarse,
interesarse por lo que hacen los demás, juntarse a leer, que es muy, que en las generaciones anteriores no salía tan fácil, ¿no? Eso es súper importante Sí. hablarlo. Sí. Siéntate, Jeva. Sí, igual, bueno, así como corte informativa, sí, bueno, Keiko va a estar hasta el 28 en la galería, porque por ahí preguntaban. Por ahí preguntaban y más bien voy leyendo las preguntas más largas. Si alguien del público quiere poner algo en el chat, aquí lo vamos leyendo. Carla Stelberg dice, suscita muchas interrogantes el presente, como recuerdos del porvenir, la analogía de la cultura visual en base al plástico que ha producido una circulación fuera de calcular y hemisférica. O sea, el mundo de los objetos, consumismo, de lo plástico, etcétera. Igual y yo puedo añadir un poquito de lo que está hablando Gus. Me parece curioso que diga Eduardo sobre la lectura, bueno, que se discute ese rollo sobre la lectura o lo educativo, lo que sea, porque justo, pues Bikini Wax de alguna forma es una trama un poco extraña, donde no solo está compuesta por artistas visuales, sino también por, bueno, escritores o gente más cercana a la literatura, investigadoras, historiadoras del arte, curadoras. Entonces, para no, ahora sí que hacer, pasarlo de rápido, sí había un interés concreto de investigar más allá de los 90, o sea, como algo que nos pasaba en discusiones era que justo hay como una especie de hegemonía del arte, de las artes visuales alrededor de cierta generación. Entonces creo que justo Natalia de la Rosa, que ella es también parte del colectivo, y Roselín Rodríguez, ellas de alguna forma jalaron mucha parte de su investigación, sobre todo de los grupos en los 70s, 80s, pero también, bueno, o sea, de otros pues colectividades o grupos de artistas o grupos de trabajo desde los pues 60, 50, 40, ¿no? Incluso muralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que de alguna forma lo que decía Gus alrededor de lo plástico, la plasticidad, creo que no solo lo hemos estado pensando literalmente como lo plástico del FOMI, sino que justo es una especie de invención setentera, ¿no? Del no grupo o de otros colectivos que al importar nuevas formas de producir arte, ¿no? Como el performance o estas palabras, o palabrejas, ¿no? De pronto había una especie de necesidad de pues si se quiere reterritorializar esas importaciones conceptuales o cánones de producción visual y más bien reelaborar otras formas de enunciar su propia práctica, ¿no? Entonces justo lo del reportaje plástico es importante, pero no solo, por ejemplo, estaba también el montaje de momentos plásticos, ¿no? Del no grupo justo, que tenía que ver no necesariamente con el performance, sí con la producción de acciones, pero también de cómo se presentan los objetos, ¿no? Y creo que es interesante lo de la colectividad, pues ya para ir también cerrando eso, porque justo la plasticidad, al menos como lo hemos pensado, también tiene que ver con un proceso conceptual, ¿no? O sea, justo ellos que empezaron a acuñar ese tipo de conceptos o de ideas, estaban pensándolo en términos también de una discusión de las artes visuales que llegaban, ¿no? A México, ¿no? O sea, de cambiar programas educativos, porque justo igual cabe mencionar que tanto Eduardo como Ingar ha sido pues de alguna forma docentes, maestros o acompañantes conceptuales de muchos del colectivo. Entonces justo estos profesores también de los 70s, 80s, pues que fueron profesores, de alguna forma también estaban como resistiendo a una nueva forma de entender el arte o de las artes visuales y Melquiades, preguntándose justo por qué eran entonces las artes plásticas, ¿no? Por ejemplo, Melquiades Herrera sí hablaba de ese tipo de pensar la plasticidad no solo de la materialidad, sino de qué manera hay un ir y venir en esa Sí, producción una especie de plástica plasticidad del cerebro, ¿no? epistémica, ¿no? Como que Ujú. plasticidad cerebral también. Sí. Y otra cosa también, hablando del comentario de Eduardo sobre nuestra disposición de hablar o de escuchar lo que dicen los demás, es que la vocación de Bikini inicial es justo un espacio exhibitivo en el que el colectivo no estaba preocupado por mostrar el propio trabajo. De hecho, esta es probablemente la única pieza u obra que es la única que hemos hecho y en una de esas la única que hagamos, pues, ¿no? Porque la vocación es justo esa de acompañamiento, de escucha y de ayudar a hacer visible no nuestro propio trabajo, sino el trabajo de otra gente, ¿no? De chiques que pues es difícil ser artista recién egresado, ¿no?
Y es justo la idea de poder dotarles de infraestructura que nosotros hemos conseguido a partir de tantos años de trabajo, poder prestarla y también prestarle la poca o considerable visibilización que hayamos logrado como grupo, pues, ¿no? Es compartir eso también con los demás. Y en ese caso también enriquecernos. Y nunca nosotros nos hemos plantado desde ningún tipo de expertise, sino al contrario de gente dispuesta a aprender, ¿no? De los demás. Claro, igual y, bueno, por ahí Edgar Hernández creo que sugiere el libro que escribió alguna persona, El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. No sé si alguien quiere decir algo de eso. Por ahí Jay Magazine dice la analogía del mamut y la ballena. Si alguien quiere expandir esa idea, de esa analogía. Pues sigo leyendo y ya igual se pueden ir recuperando. Igual por ahí dice Mauricio Andrade, ¿cuál sería el impacto del Internet en estos procesos de reconversión neoliberal? Como dice Imgar, ¿puede introducir algún corte histórico entre los 90s y 2000s? Esta última, la década en que fue implementado como fuerza, y en el relato del origen y el desarrollo de la producción de arte, en los mismos ejemplos de Bikini Wax y Eduardo, por ejemplo, ¿qué podría decir que las diferencias en las fuentes y los consumos de información, además de los dioramas por las pantallas y de la sustitución del proyecto por la materialidad, por así decir, del que habla Gustavo? Naturaleza, ruina digitalizada, impresa, redigitalizada, expandida en redes corporativas, etc. ¿Acaso imagen en esteroides de extinción de especies, mamuts, dinosaurios y el mismo hombre, etcétera? Pues es ahí una bomba, no entendí muy bien. Pero creo que va un poco de cómo crees que afecta esta relación entre 90s, 2000s, pero en relación a pues imágenes mediadas por pantallas y dioramas por pantallas y este regreso a la materialidad, si es que existe alguna, ¿no? O preocupación por la naturaleza digitalizada. No sé si quieras comentar algo. Pues tengo vagas ideas al respecto, como que estaba pensando que implica el pasaje a principios de los 2000 ahí, esta explosión de arte de archivo y arte basado en el archivo y arte que es creado a partir de taxonomías, que tiene que ver con un como esfuerzo de lidiar con la complejidad de toda la información que nos da el Internet y de cómo fragmentarla, personalizarla, acotarla local e históricamente, ¿no? Esa sería la diferencia entre los 90s y los 2000, además de la explosión de información al acceso. O sea, mayormente esta pieza la hicieron buscando fuentes en Internet y buscando las imágenes en Internet, entonces ahí también hay ese aspecto. Y la otra cosa que platicábamos el otro día en el Zoom era que la accesibilidad a la información sobre exposiciones y artistas y catálogos en los 90s era casi nula. Y era como preciados los catálogos que llegaban de la Bienal de Whitney y así. Y aquí ahorita tenemos todo al alcance de la punta de nuestros dedos. Entonces, claro que eso lo hace todo no más rico, pero sin mucho más complejo navegar. Y el archivo como una herramienta para navegar ese exceso de información. Y la data, y pues eso. Que nos tiene un poco atrapados por la lógica de los algoritmos, ¿no? Es también como una cárcel, creo. Claro. Ese es tema de otro debate. Sí, más bien. Por ahí, igual para Gus, que ¿cómo opera la noción centro-periferia en un colectivo que está conformado en su mayoría por integrantes que vienen de distintas partes? ¿Eso permitió ver otro tipo de relación? Con Oaxaca en la gorra. ¿Cómo de nuevo? O sea, sí, en Bikini Wax más el 70% somos gente del interior de la República. Aquí está aquí representando, los que estamos ahorita en pantalla somos el lado oaxaqueño. Hay gente del Bajío, hay gente de Tijuana. Incluso hay una compañera de Cuba, pero que llegó a México a Aguascalientes. Entonces, digo, eso podría decir, sí, somos la descentralización, pero de hecho somos justo el ejemplo de la necesidad o las dinámicas centralistas, porque todos nos vinimos a juntar aquí al centro, pues, ¿no? Tiene que ver mucho con pues, los ejes de acumulación, pues, ¿no? Este es un nodo de acumulación, y esa acumulación no solamente material, sino también epistémica y de signos, pues, ¿no? Y enos aquí. Claro, igual algo que decía Israel era que
que él había visto, o sea, como su manera de acceder a Keiko o de acceder al DF en la infancia fue a través de la tele, ¿no? Entonces como que también hay algo ahí loco de que son como referencias comunes o tiranas comunes de que alrededor, o sea, sí nos, pues de alguna forma nos congregaban esas mismas referencias, pero al final todos los habíamos consumido de alguna forma muy diferente a la otra, ¿no? O sea, pero al final Sí. era como justo... Yo sí hice mi peregrinación de niño, desde Oaxaca aquí a ver a Keiko. Bueno, igual leo Edgar Silva. Me interesa la noción de espectacularidad de la pieza. ¿Qué pueden decir de ello? Por cierto, entre las esculturas de Fomi incluyen a Ren y Stimpy. No los vi. Ja, ja, ja. No, Ren y Stimpy no está, de hecho, parte de esta pieza se cuajó o conceptualmente con un texto que habíamos escrito antes en colectivo que se llamaba Naptalgia. Y ahí cuando lo escribimos hubo un gran debate entre, el eje central era una caricatura que se llamaba La vida moderna de Rocco, ¿no? Que era sobre el paso a la adultez, ¿no? A través de caricaturas y una adultez pues estadounidense, ¿no? La experiencia en México no podía ser idéntica. Alguien sugirió, no, mejor Ren y Stimpy, pero sentíamos que Ren y Stimpy como es algo que ya ves en la adolescencia y queríamos ver cosas como más de infancia, por eso es que no está tanto. Y yo una nota sobre la espectacularidad. Yo creo que no es espectacular, sino que seguramente en el Palais de Tokio fue monumental porque estaba exhibida en un espacio mucho más grande. Sí tiene ese carácter de monumentalidad y que abruma el espacio, pero no es espectacular y creo que se resiste al espectáculo justo por esta factura manual que es tan evidente, ¿no? En todo caso, una ruina del espectáculo. También teníamos mucho en mente, digo, Reino Aventura sí era un espectáculo y todo eso, y nosotros mostramos la ruina, ¿no? O el resto cadavérico de ese espectáculo, ¿no? Y justo eso le mata un poco el destello, ¿no? Bueno, ojalá fuera tan fácil salir de la espectacularidad, Sí. la verdad. Sí, Pero, o sea, yo no reclamo haber podido salir, pero se intenta hasta Sí, cierto punto, ¿no? Sí, igual Keiko es una ya- estrella, ¿no? Sí, ajá, pues una estrella que se murió. Y bueno, otra cosa también, que las dimensiones, y no sé si hago un vínculo, tal vez se le llama espectacularidad por las dimensiones se logran, uno, porque intentábamos replicar el modelo de la ballena. De hecho, los primeros bocetos lo que queríamos es que era jugar con la idea del pabellón, ¿no? En el Palais había y en París, ¿no? Las ferias internacionales, etcétera, pues ir a poner nosotros nuestro nuevo pabellón mexicano. Queríamos y recordábamos justo de estos parques de diversiones los monigotes donde tú podías entrar, había un perro, creo, y una chica embarazada aquí en Ciudad de México. Queríamos recrear eso, no se pudo, pero aún así logramos este tamaño también porque la comisión implicó un presupuesto de producción que no era nada despreciable, pues, ¿no? Y eso nos permitió hacer eso, no creo que podamos volver a hacer. Y de hecho eso se volvió un problema después, porque ya que nos lo iban a regresar, no teníamos dónde meterlo, ¿no? Sí. Igual para conectar un poco, bueno, si quieren seguir poniendo ahí tal vez las últimas preguntas ya para ir cerrando. Aquí tengo una. Ah, súper, pues. La pieza abraza la cultura de consumo neoliberal como nostalgia ya, pero ¿de qué manera la pieza rompe con la generación de Eduardo, si es que tienen intención de romper o diferenciarse de esta generación? No, o sea, esta idea, justo que hablábamos también ayer en la plática que tuvimos como más o menos a esbozar esta conversación, nosotros no tenemos tanto o intentamos desviarnos de esta lógica un poco ya de muletilla de medio vanguardista y edípica además, que sí es un poco masculina en ese sentido también de querer matar al papá o al que te viene atrás de ti. En ese sentido preferimos la idea de conversación, de diálogo, ¿no? Y no... Que además es el modelo en el que se enseñó arte durante casi medio siglo, ¿no? En las escuelas de arte, como... Sí. Pero, por ejemplo, en La Quiñonera hubo una pieza una vez que era una especie de bola gigante, que era como, y que se llamaba, que se mostró en el Museo de Arte Moderno. Y yo diría que hay, no tanto con mi personal opinión, que eso no importa en realidad, pero sí se trabajaba en los 80 de manera colectiva y anónima y etcétera.
La Quiñonera hizo una pieza muy interesante que, te digo, es esta bola que me recuerda, ¿no? Pero aunque quisieran, no podrían hacer la misma idea. O sea, no, están en otro contexto y aunque no quieran, están rompiendo con lo que pasó en los 90, porque yo pienso que sobre todo porque ahora tienen ustedes, para bien o para mal, un bagaje cultural compartido en términos de lecturas. Estás hablando de lectura de tal, y cuando nosotros estábamos trabajando eso no existía tan fácilmente. O sea, yo creo que ustedes leen más, pero no estoy seguro cómo esta lectura está funcionando y no forzosamente pienso que la colectividad sea positiva en todos los casos, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de los que están exponiendo en esta galería, que hicieron alias, que hicieron todas estas cosas que a mí me parecen increíbles y que después muchos de ellos se convirtieron en editores también, ¿no? Pero en general pienso que hay una tendencia mucho más gregaria en estas generaciones y eso es un valor que nosotros no podemos ya acceder, ¿me explico? O sea, ya nosotros no nos cuesta mucho trabajo salir de un cierto individualismo. No sé si estás de acuerdo, Ingmar. Yo sé que hay algunas gentes que sí lo logran, pero hay cosas que ya no puedes cambiar de tu personalidad, ¿no? O sea, bueno, no tú, sino ya no podemos cambiar No, es nuestra que personalidad, ¿no? mi último libro es justo una constelación a todas mis influencias de escritoras mujeres y un homenaje a ellas, ¿no? Contemporáneas, amigas, imaginarias, cercanas. Porque sí vi esa necesidad de atierrarme en sus voces. Pero ese es mi trip personal. Sí. Ok, igual hay un par que son más para Bikini Wax, que es como, puedo hablar de material que implica hacer historia con FOMI, es una historia pensada para desaparecer, pregunta a Carolina Magis. Luego, Nitzar Cortés, ¿cómo fue la recepción del público francés frente a la pieza? ¿Descubrieron identificados con esos elementos visuales existentes? La pieza conectó con memorias simultáneas en diferentes latitudes gracias a la globalización de los personajes. Y Alejandro Gómez, wow, nada se habla de Kurimazuto como domicilio fiscal de Orozco para Chapo y cómo esta pieza especula para ese futuro. Pues hasta ahí, bueno, esas tres creo que van medio dirigidas a Bikini Wax. ¿Quieres decir algo al respecto de lo del FOMI? Es curioso, no es el FOMI sí tiende a la no sé cómo se dice, la evanescencia, pues, ¿no? Encontramos una solución que fue aplicarle una resina epóxica, que es un material que se usa justo en manualidades y recuerdos que se venden en ferias artesanales, ¿no? Como muy al estilo Coyoacán, del centro de Coyoacán, justo para mantenerla durable. Y de hecho, hemos recibido mucha esa crítica como, hablan o ese comentario, ¿no? Hablan de la ballena y su cruel destino, pero hacen más plástico, ¿no? Como que usan más plástico. Hay una paradoja ahí curiosa porque esta pieza, antes de estar en esta galería, en la Kurimansuto, ya está vendida. De hecho, está aquí y un poco está mostrándose gracias a una negociación que hubo entre el coleccionista que la adquirió y la galería, ¿no? Eso a nosotros nos vino muy bien porque, como dijimos, teníamos muchísimas ganas de mostrar la pieza en México, pero no se está comercializando a través de esta exposición. De hecho, agradecemos también la venta porque justo nos permitió asegurar que se conserve, porque nosotros, como dije hace rato, no teníamos cómo conservarlo. No cabe en la casa. No cabe en la casa. Y bueno, nuestra situación no es así que digas de un flujo monetario abrumador, entonces tampoco sabemos nunca si podemos garantizar un año más de estancia en el domicilio donde estemos ubicados, ¿no? De hecho, la venta va a ser, el dinero de la venta se va a destinar a poder financiar la renta del espacio común y del programa público, que insisto, está pensado para una comunidad, ¿no? No es para nosotros, en sentido estricto, ¿no? Igual y pues ya no hay más comentarios, pero yo quería preguntar algo, un poco para Eduardo y para Imgard, sobre lo de la ruina. Por ahí alguien mencionó sobre cómo esta era una especie de ruina de la cultura pop o lo que sea, y creo que en ese sentido me puse a pensar sobre
algo que había mencionado Ingard que tenía que ver con esta cosa de identidad nacional o imágenes del Estado-Nación, pero también el trabajo de Eduardo, ¿no? O sea, en este rollo del monumento, ¿no? O sea, de que no es necesariamente una ruina, sino tiene que ver más con cómo se impone también ese objeto en un espacio, ¿no? Entonces, a lo mejor abrir un poco, pues ya para ir cerrando como esa discusión entre, por un lado, monumento, ruina, imagen identitaria, lo que sea, pero que tiene que ver más con la cultura pop o como con esta espectacularidad de la que estaban hablando por ahí y sí, o sea, como qué relación hay entre esas dos, pues, como tensiones, ¿no? Aparentemente lo mexicano, lo que sea, y como estas figuras mainstream, ¿no? Globalizadas, y de qué manera esos monumentos se vuelven también, pues, una especie o una suerte también de imagen Estado-Nación o imagen oficial o imagen de identitaria, ¿no? Es que yo creo que pensarla como una ruina a la cultura pop sería circunscribir la alegoría que abarca la pieza, porque habla no solo de objetos de la cultura pop, que es lo que inmediatamente resalta a la mente, pero tiene que ver con el deseo que había en México de esa modernización, el deseo de consumo que prometía la liberación del mercado, pero además hay muchísimos detalles y pasa muchísimo dentro de la pieza. Por ejemplo, está, como les decía, la alegoría del desmantelamiento de la destrucción de los ejidos, que estaban blindados desde 1920, ¿no? Hay también, por ahí aparece el GATT, el TLC, entonces sí es cultura pop, pero cómo la cultura pop está ocurriendo de forma simultánea que procesos sociopolíticos, películas que se convierten como en eventos, como la de Tiburón, por ejemplo, pero también la aparición de los zapatistas y esta nueva figuración de los indígenas en México. Entonces pasa mucho más por la cultura pop y esto pasa a través, o sea, es como una porosidad de referencias y visibilidades que están pasando al mismo tiempo, que son esta suerte de memoria histórica. Y estaban diciendo que es como una nostalgia del NAFTA. No, tampoco, es como justamente un archivo de memoria y que si quieren, una generación antes para nosotros la memoria era ir al álbum de fotos y ver la imagen y hacer el recuerdo. Y ahora son estas mercancías, canciones, películas que van constituyéndonos, no sé, psíquicamente y materialmente también. Pues sí, pero además hay una situación, ¿no? Cuando tú de repente la gente dice, ay, es que yo jugué el Atari 2600 y ay, sí, jugamos de tal manera. Ahora eso se fue, ¿eh? Ahora ya los videojuegos no son así, no funcionan igual, es mucho más difícil. O sea, los niños estamos en una crisis cabrona. O sea, Sí. yo siento que sí hay una sensación de la pieza que sí es juguetona, pero a veces a mí también me da a pensar cosas que no son juguetonas, que son problemáticas y que, por ejemplo, este secuestro de la televisión, de la experiencia infantil, no porque la experiencia infantil no sea un secuestro casi siempre, pero de alguna forma, ¿no? Hay esta cosa de dónde salió nuestra cultura, de dónde, cómo funcionaba en los 90, cómo funcionó cuando éramos pequeños, y la pregunta es, ¿y cómo está funcionando ahora? Y ahí, bueno, ustedes saben más que yo, pero hay una verdadera catástrofe, ¿no? O sea, estas son catástrofes pequeñas que están apuntando a catástrofes mayores. Y lo peor no es que sea una catástrofe que estemos así como lamentando del todo, hay un goce de la catástrofe, ese es justo el problema, que hay un deseo de esa catástrofe. Si ustedes ven una película gringa, siempre se va a romper algo, siempre va a explotar algo, siempre al final va a estallar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que cuando les decía, ¿no? La ruina y eso es quizá un goce de ese final, ¿no? Que además, si Ujú. pensamos que el origen o lo que sustenta nuestras vidas es la quema de combustibles fósiles, como es un acto nihilista sobre lo que ya está muerto, ¿no? Además, Sí. pero otra cosa que quería decir, por ejemplo, McDonald's no está ahí porque es la cultura pop, sino que se convirtió en parte de nuestra experiencia. Y esa experiencia nos constituye como sujetos y le da forma a las maneras que miramos el mundo y existimos en el mundo, ¿no? No es, sí. Sí, pues no te puedes regresar. O sea, tú dices, hay una reimaginación de lo comunitario, de las culturas, originarias de México. No podemos regresar a eso. O sea, a lo mejor hay gente que tiene que defender esto y en la medida que se pueda se tendría que ser aliado de eso. Pero uno que ya
creciste con esto adentro, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no creciste con eso, tú creciste con esto. Esto es lo que te pone y entonces ¿cómo lo haces funcionar en tu beneficio? Sí, Bueno, no sé Y si ahora eso, ya no es perdón. plástico, sino la bauxita de las No, pues, pantallas negras. Sí. pero sí, justo abonando a este último comentario de Eduardo, sí, también un comentario frecuente es, critican el neoliberalismo, pero son bien neoliberales, ¿no? Y un poco la pieza va de eso, es como de, sí, somos conscientes de todas las contradicciones del neoliberalismo, pero también es una pregunta de cómo nos hemos formado nosotros mismos como muy probablemente o seguramente como sujetos neoliberales. Y ser conscientes de eso es antes de plantearte desde una supuesta pureza de ese es neoliberal, pero yo no lo soy, ¿de dónde sacas que tú no lo eres, ¿no? También un poco como doble, ¿no? El darte cuenta de tu propia condición es lo que te puede ayudar a hacer un poco, a modificar probablemente a que no se vuelva una sentencia definitiva, pues, ¿no? Esa subjetividad, a ser consciente de esas cosas y ver qué puedes hacer para modificarlas, ¿no? De cierta manera. No, porque además la inmensa mayoría está así. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa especie de inmensa educación masiva de la tele de antes y ahora de quién sabe qué está pasando, ¿no? Son fuerzas que trascienden la comprensión presente. Tendremos que pensar en ellas y algunos de sus hijos a lo mejor harán una ballena que sea de hoy, ¿no? No sé, virtual, no sé cómo sea, pero eso es justo. Pero tiene otra cosa, ahorita me quedé pensando como de impresionista, en el sentido que los impresionistas pintaban la vida cotidiana moderna, ¿no? Lo que era moderno en esa época. Y nosotros nos acordamos de haber ido a visitar a Keiko, de haber ido a un partido del Mundial de Fútbol, de haber ido a McDonald's. ¿No? Y así. Me gustaba lo que decía Gus sobre como el sujeto neoliberal, ¿no? Porque también hay algo ahí muy loco de que bueno, Imgar igual y puede decirlo mucho mejor, ¿no? Pero, o sea, ¿de qué manera se vuelve una especie de condición de, pues, tal cual, ¿no? O sea, de que está incorporada en nosotras, ¿no? Entonces, como que creo que hay algo más complejo, pues, de simplemente la ilustración o representar nada más como estos acontecimientos, sino también tiene que ver mucho con esta cosa de esta subjetividad atrofiada, ¿no? O dispar, que un poco tiene que ver con la experiencia de la ballena, ¿no? O sea, era dos personajes al mismo tiempo, ¿no? O sea, era una estrella de cine brutal y vivía, pero también tenía una otra vida en México, en un apartamento de 4x4, donde vivía drogada y con atrofias en el cuerpo, ¿no? O sea, como que hay algo de que sí hay una especie de atrofio cognitivo, pues una especie de delirio de personalidad, lo que sea, de la ballena, pero también no solo tiene que ver con sus órganos o lo que está dentro, sino cómo de pronto justo esa porosidad de esa sensibilidad, el cuerpo la resiente, ¿no? Que era, o sea, la aleta, los herpes que tiene en el cuerpo, ¿no? Como todas estas cosas. Y creo que esa parte como más gore, si se quiere, de la ballena, nos interesaba, ¿no? Porque al final no es solamente colores y cosas bonitas, ¿no? Sino hay como toda esta parte de indigestión, de toda esta plasticidad o más que plasticidad, flexibilidad del neoliberalismo que nos interesaba explorar, ¿no? Pero también habla de esta experiencia como empobrecida. Nos estoy viendo a Úrsula de la Sirenita, ¿no? Que el original es el cuento de los hermanos Andersen, que es brutal y hay un mensaje ahí escondido, y aquí está como reducido y transformado en algo completamente seductor que pierde la mitad de su significado. Entonces son experiencias vividas reductivas, mercantilizadas y vidas empobrecidas, ¿no? Claro. Pues yo creo que ya pues vamos a cerrar. Sí, ya La creo que verdad, eso, pues muchas gracias a las personas que estuvieron aguantando el rato ahí atrás de la pantalla, ¿no? A pesar de los temas que estamos hablando. Y pues nada, o sea, agradecer a Eduardo y a Imgar por haber pues contribuido pues y acompañado con unos comentarios pues bastante enriquecedores a la pieza. Y pues invitarlos, si no han podido venir, va a estar hasta el 28 de noviembre. Y si no tienen chance de venir al espacio físico, preparamos una publicación en colaboración con Broken English, que de alguna forma también
pues tratamos de poner ahí varias ideas más en texto, imágenes, pues ahora sí que más ahí, formato página web, que también pueden consultar. Creo que el link está en la galería y no sé si quieran decir algo para cerrar o para despedirse. Gracias por la invitación. Pues sí, gracias, adelante y felicidades por la exposición. Gracias a IMGARD, a todos, Y todas. muchas gracias al equipo de la galería. Ok, pues hasta luego, chao, bye.